Se va a dar inicio a la audiencia de juzgamiento programada para hoy 5 de mayo del 2015 a las 12 del mediodía en el expediente 20-184-2014, seguido por Héctor Hugo Alvarado Morales contra la empresa Sider Perú. Vamos a iniciar la audiencia requiriendo a las partes su acreditación. Demandante indique su nombre completo, su DNI y su domicilio. Héctor Hugo Alvarado Morales, DNI 32949379, domicilio Urbanización Nuevo Chimbote, Manzana F, lote 65, Nuevo Chimbote, Chimbote. El abogado de esta parte. Muy buenas tardes, mi nombre es Javier Huancahuari Moya, con número de colegiatura 56238 y con casilla electrónica para fines de ser notificado 8210. Gracias. La parte demandada. Buenas tardes, mi nombre es Willy Renzo Alvear Razábal, con colegiatura de Colegio de Abogados de Lima, 52.202, abogado y apoderado de la empresa siderúrgica del Perú, Sider Perú. Señalamos como domicilio procesal la casilla 14749 de la Central de Notificaciones de Lima y la casilla electrónica 188. Bien. Acreditar las partes, debemos recordarles el deber que tienen de observar las reglas de conducta que ya se han mencionado en la resolución admisoria y se ha referido en la audiencia de conciliación. Dicho esto, vamos a iniciar la presente audiencia con la confrontación de posiciones. El abogado del demandante tiene el uso de la palabra para expresar de modo breve y concreto cuáles son las pretensiones que invocan este proceso y cuáles son los hechos que sustentan estas pretensiones. Señor magistrado, gracias. Invocando interés y legitimidad para hablar, se interpone una demanda de indemnización por daños y perjuicios por la enfermedad que ahora el demandante padece, la de trauma acústico bilateral leve. Esa es como pretensión principal. Además, estamos solicitando que este pago sea extensivo a los intereses legales que deben liquidarse a partir de la fecha del diagnóstico de la enfermedad. Más adelante pasaré a esbozar ese punto. Como pretensión independiente estamos solicitando el pago de los honorarios profesionales del abogado que inciden dentro del proceso por la suma de 20.000 nuevos soles. Correcto. Paso a mencionar los fundamentos de hecho. El trabajador viene laborando para Sider Perú dentro de una relación laboral que se ha hecho extensiva desde el 29 de enero de 1975 hasta el 31 de diciembre del 2012. ¿Qué labores ha cumplido el trabajador dentro de la relación laboral? Ha cumplido la de empleado de control de calidad, que era en buena cuenta un desempeño dentro de Sider Perú, donde realizaba las pruebas para verificar las palanquillas, los lingotes, para verificar la calidad. Cabe decir y cabe recalcar que todas esas pruebas que realizaba se estaban relacionadas a sonidos estridentes, sonidos que pasaban los 80 decibeles, como lo mencionan las resoluciones ministeriales. ¿Qué otros cargos ha desempeñado? Como analista de metalografía y analista de laboratorio y un supervisor. En buena cuenta, todas estas funciones que realizaban en una zona de sonidos estridentes y constantes. ¿Cómo se entera el trabajador de dicha enfermedad? La empresa Sider Perú le realiza un examen médico anual, que es el de Suiza Lab. Suiza Lab le entrega el informe y el trabajador se entera de dicha enfermedad. También se entera de dicha enfermedad con el examen médico de Sexopaz que se ha adjuntado dentro del expediente y también dice lo siguiente, que el trabajador padece de un trauma acústico. En buena cuenta. Además, vale decir que dentro de la relación laboral, el trabajador manifiesta que la empresa no ha cumplido con entregarle los implementos de seguridad, tales como cuáles, para solallar la enfermedad, las máscaras respiradoras y los tapones auditivos o las orejeras también en su modo. Con estos fundamentos paso a finalizar mis alegatos de apertura. Gracias. Tiene el uso de la palabra el abogado de la parte demandada. Muchas gracias. Preliminarmente cabe señalar de que en el presente caso al demandante, si bien es cierto, el demandante tuvo una relación laboral hasta el año 2012 con la demandada. Ahora bien, cabe señalar que conforme lo hemos demostrado en nuestros fundamentos de nuestra contestación de la demanda, cierto es de que el demandante se le entregaron los instrumentos de seguridad adecuados a efectos de que pueda desempeñar una labor efectiva, tal como consta de nuestro anexo 1D y 1E de nuestra contestación. Respecto de la certificación de entrega de mecanismos de protección y los procedimientos de actividades que realizaba, en el cual también consta que se le entregaba los instrumentos de protección. Ahora bien, señor magistrado, en el presente caso cabe señalar de que, como bien ha señalado la parte demandante, el demandante no sufre de enfermedad de hipoacusia bilateral neurosensorial, que es la enfermedad ocupacional, la enfermedad que en realidad tendría el demandante es el trauma acústico, que es muy diferente.
Al respecto, también cabe señalar que conforme el último informe médico que ha notificado a las partes, en dicho informe médico se señala como enfermedad que tendría hipoacusia a ruidos finos, a sonidos finos, perdón, que como repito es una enfermedad completamente distinta a la enfermedad de hipoacusia neurosensorial. En este contexto, señor magistrado, toda vez de que el demandante, como es señalado, se le entregaron los mecanismos de protección adecuados, y siendo de que el demandante no tiene la enfermedad de hipoacusia neurosensorial bilateral, es que el solicitamos se tenga bien se declare infundada la demanda de los extremos. Finalmente, cabe señalar de que estamos presentando en la presente audiencia, con vuestra venia, un informe técnico ocupacional resaltando nuestras conclusiones a las cuales hemos llegado en atención al informe médico que se ha presentado como hecho probatorio nuevo por la parte demandante. Bien, sobre la base de lo expuesto oralmente por las partes y lo señalado en sus actos postulatorios, vamos a pasar a la etapa siguiente de esta audiencia, que es la actuación probatoria, que tiene dos partes, la etapa de admisión de pruebas y la etapa de actuación. En la primera parte vamos a señalar como hechos no requeridos de prueba en este proceso los siguientes: que el actor prestó servicios a la demandada como empleado de control de calidad, analista de metalografía y analista de laboratorio, supervisor 1, desde el 29 de enero de 1975 al 31 de diciembre del 2012. Respecto a estos hechos, no hay discrepancia alguna entre las partes, por tanto no requieren de prueba alguna. Hechos requeridos de prueba: si el actor padece de la enfermedad ocupacional de trauma acústico bilateral leve, hipoacusia, y si tal hecho se constituye en el daño y el hecho generador de la responsabilidad civil o conducta antijurídica. Segundo hecho: si existe nexo causal entre las labores desarrolladas por el actor y el padecimiento de la enfermedad referida. Tercer hecho: si la demandada incurrió por dolo, culpa inexcusable o culpa leve en el incumplimiento de sus obligaciones. Cuarto hecho: si le asiste al actor el derecho a la indemnización por daños y perjuicios, que comprende el daño emergente, lucro cesante y daño moral, determinando de ser el caso sus importes. Estos son los hechos requeridos de prueba en este proceso a criterio del juzgador. Si los abogados de las partes tienen alguna tingencia que realizar al respecto, pueden expresarla en este momento. ¿Abogado de la parte demandante? No, doctor. ¿Parte demandada? No. Bien. Teniendo en cuenta los hechos señalados como requeridos de prueba, vamos a pasar a señalar los medios probatorios que se van a admitir. Medios probatorios ofrecidos por la parte demandante. Numeral 1. Evaluación médica de incapacidad expedido por Suiza Lab. Se admite. Numeral 2. Certificado de trabajo. Dentro del numeral 2 se ofrece también la declaración de parte del demandante. Se admite. Numeral 3. Fotos de la actividad industrial de Sider Perú. Se admite. Numeral 4. La exhibición que deberá efectuar la demandada del certificado de identificación genérica del riesgo por función. Se admite. Numeral 5. La exhibición que deberá efectuar la demandada de los procedimientos escritos de trabajo seguro. Se admite. Numeral 6. Exhibición que deberá efectuar la demandada del perfil ocupacional del trabajador. Se admite. Numeral 7. La exhibición que deberá efectuar la demandada del registro de monitoreo del ruido y o monitoreo ocupacional. Se admite. Numeral 8. La exhibición que debe efectuar la demandada de las constancias de entrega de tapones para oídos y máscaras respiradoras.
¿Por qué las máscaras respiradoras, doctor? Señor magistrado, porque hay diferentes gases que producen y alteran el sistema auditivo como solventes. Entonces, las máscaras respiradoras sirven para la función de poder sobrellevar esta enfermedad y no poder agravar la hipacusia. Dado que la hipacusia se divide en diferentes enfermedades, se encuentra la otocusia por ingesta de algún gas, y se encuentra también la presbiacusia y se encuentra la hipacusia inducida por el ruido. Entonces, en buena cuenta, lo que se está demandando acá es la hipacusia. ¿Inducida por qué? Inducida por el ruido y también por un agente químico que podría tener la empresa. Es por eso que se pide dando los procedimientos técnicos, y si usted ve en el medio probatorio B9 se pide un listado de insumos tóxicos y polvos y gases al amparo de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se admite numeral 9. Exhibición que deberá efectuar la demandada del listado de insumos tóxicos a los que se encontraba expuesto el demandante. Numeral 10. Exhibición que deberá efectuar la demandada de la historia clínica y exámenes médicos ocupacionales. Numeral 11. Exhibición que debe efectuar la demandada de las fotos y videos del lugar donde labora el trabajador. Numeral 12. La exhibición que debe efectuar la demandada de la carta de renuncia. ¿Qué propósito tiene esto, doctor? Básicamente que si fue despedido fue consecuencia de la enfermedad, ¿correcto? ¿Fue despedido? Y lo que manifiesta el trabajador es que salió de la empresa en base a los últimos exámenes médicos que tenía. Si usted logra visualizar el examen médico que tuvo en el de Suiza Lab, fue el examen médico del año 2000, un momento por favor, 2011, y él firmó una renuncia o él salió de la empresa en el año 2012. ¿En qué fundamento de su demanda señala ese hecho? En el fundamento de hecho, a ver, déjenme buscarlo por favor. No lo menciona, doctor, en el fundamento de hecho. Impertinente. Ok. Señor magistrado, ¿me permite? No. Existe una diferencia entre salir de una empresa, ser despedido de una empresa y renunciar a una empresa. Estamos declarando impertinente esa exhibición. Numeral 13. Copias simples de las declaraciones del director regional de trabajo. Numeral 14. A partir del numeral 14 son resoluciones judiciales, ¿no? Sí. No se admiten como medios probatorios, ¿ya? ¿Alguna prueba nueva o extemporánea? En la audiencia de juzgamiento en la audiencia de conciliación presentamos una prueba nueva del Censopaz, y también hemos presentado bajo un escrito la historia clínica del nuevo examen médico del Censopaz. Se presentó con fecha 1 de diciembre del 2014. Ya, ofrézcalos formalmente, ¿ya? Como Correcto. prueba extemporánea. Para acreditar una vez más el daño, hemos presentado un hecho nuevo con la fecha 1 de diciembre del 2014, donde el trabajador pasó un examen médico en el Censopaz, ¿correcto? Donde se diagnostica una vez más la hipacusia inducida por los tonos finos. Además, prueba de ello, hemos presentado para acreditar una vez más dicha enfermedad y dicho examen médico con un buen fundamento. El 9 de febrero del 2015 hemos presentado la historia clínica, donde está claramente, respetando los protocolos
y resoluciones ministeriales donde acreditan una vez más la enfermedad. Gracias. ¿Cuál es el fundamento del ofrecimiento extemporáneo? El ofrecimiento extemporáneo es porque el examen médico fue practicado el 20 de octubre del 2014 y la demanda fue presentada el 21 de agosto del 2014. Bien, traslado del ofrecimiento extemporáneo a la parte demandada. Hemos tomado conocimiento del escrito oportunamente, toda vez que ha sido notificado a nuestro... ¿Hay alguna objeción? No, ninguna. Se incorpora entonces como medio probatorio de esta parte los documentos mencionados, ¿ya? Las evaluaciones referidas y la historia clínica. Medio probatorio de la parte demandada. Se admiten como medios probatorios los siguientes: pericia médica ofrecida por un médico ocupacional sobre las evaluaciones presentadas por el demandante. Se admite informe médico especialista de salud. Ofrecen la exposición oral. ¿Está presente? Sí. Se admite. ¿Él es el que ha emitido el informe médico, la pericia médica? Sí, es correcto. Ya. Numeral 2. Reglamento interno de seguridad e higiene industrial. Se admite. Certificado de especificación de equipo de protección entregado al actor. Se admite. Descripción de los procedimientos realizados por el actor. Se admite. Numeral 3. Fotografías correspondientes al área de trabajo. Se admite. Las sentencias están referidas al actor. No. No. No se admiten como medios probatorios. Numeral 4. Acuerdo de mutuo disenso. Se admite. ¿Alguna prueba nueva? Sí, señor magistrado, ofrecemos como medio probatorio nuevo el informe técnico ocupacional en razón del último examen médico que fue presentado por la parte demandante, en razón de lo cual, en aras de la nueva enfermedad que el demandante estaría alegando, toda vez de que en un primer momento señala que el demandante tendría trauma acústico, luego en su medio probatorio nuevo señala que tendría hipoacusia a tonos finos, es que en razón de este último examen médico estamos presentando un informe técnico ocupacional en el cual señalamos que la enfermedad que alega el demandante no es la enfermedad de hipoacusia neurosensorial bilateral. ¿Quién emite ese informe? El doctor Fermín Ruiz, quien es el especialista. ¿Lo va a sustentar también? Sí, también. Bien, una copia a la parte. Gracias. Pues, acá Sarme. ¿Alguna objeción de la parte demandante? No, señor magistrado. Bien, se admite como prueba extemporánea el informe técnico ocupacional atendiendo al fundamento expuesto de que este informe ha sido emitido con relación o en relación al examen médico igualmente ofrecido como prueba extemporánea por la parte demandante. Bien, ¿alguna cuestión probatoria, parte demandante? Sí, señor magistrado. Quisiera, por favor, presentar una oposición al ofrecimiento de la exposición del profesional médico, quien explicará sobre los exámenes médicos, en el sentido, si me permite fundamentarla. La empresa presenta una exposición de un profesional médico, pero no lo delimita en qué va a hablar, solamente lo único que menciona es que dice quien explicará a vuestro despacho los requisitos y protocolos necesarios que se encuentra dentro de la misma ley. No explica acerca en el caso concreto si va a hablar sobre el demandante, si va a hablar sobre sus exámenes. La explicación que va a dar el perito menciona bien claro que hablar sobre la ley. La ley tanto la conoce cualquier abogado, como nosotros estamos en este despacho, tanto como usted, como el demandante y como el demandado. Traslado de la oposición. ¿Esa es la única oposición? Sí, esa es la única oposición en este momento. Ya. Traslado de la oposición a la parte demandada. Señor magistrado, como se puede observar en el informe técnico ocupacional, la parte demandante señala únicamente de que se haría alusión a la normativa legal.
No obstante, si se puede apreciar de que existen las conclusiones debidas en las cuales el cual el perito especializado hace referencia a su conclusión respecto de los documentos y de la historia clínica que se le ha adjuntado a la parte con referencia al demandante. En ese sentido, carece de asidero que solamente se estaría señalando normativa legal en este caso. Bien. El juzgado se va a reservar la emisión de la decisión respecto a la oposición para el momento de emitirse la sentencia correspondiente. ¿Alguna cuestión probatoria aparte demandada? Sí, señor magistrado, estamos presentando oposiciones a las expediciones del punto 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 y 5.10. Fundamente usted. Gracias, magistrado. En atención al punto 5.4, que es la identificación genérica de riesgo por función, cabe señalar que lo que pretende el demandante a través de este medio probatorio es señalar o demostrar de que el demandante habría estado expuesto a ruido. En ese sentido, nosotros hemos presentado como medio probatorio el anexo 1.4, que es el certificado de entrega de mecanismos de protección adecuados a efectos de que el demandante esté protegido. En este caso, resultaría innecesaria la presentación de dicho informe. Asimismo, cabe señalar que la Ley 25988, modificada por la Ley 27829, señala expresamente de que el empleador solamente está obligado a conservar hasta con 5 años de antigüedad los documentos relacionados. Asimismo, presentamos oposición en el punto 5.5, el cual es el procedimiento descrito de trabajo de seguro, toda vez de que estamos presentando como medio probatorio, como ya he señalado, el anexo 1D, en el cual se hace referencia de la entrega de instrumentos de protección adecuados. Asimismo, hemos presentado como medio probatorio las actividades que relacionaba el demandante, en el cual también se señala expresamente de que el demandante habría estado protegido frente a actividades riesgosas. Seguidamente presentamos oposición contra el medio probatorio 5.6, que es el perfil ocupacional del demandante, toda vez que, como ya he señalado anteriormente, a través del perfil ocupacional lo que se pretende es demostrar de que el demandante habría estado efectivamente expuesto al ruido. No obstante, nosotros hemos señalado de que de haber estado expuesto al ruido, el demandante estuvo protegido mediante los mecanismos de protección adecuados. En atención al punto 5.7, que es el registro de monitoreo por ruido, cabe señalar que, como ya he señalado también, que la Ley 25988, modificada por la Ley 27026, hace referencia solamente al almacenamiento de documentación con 5 años de anterioridad. Asimismo, cabe señalar de que, en caso de haber estado expuesto al ruido, el demandante estuvo protegido con los mecanismos de protección adecuados. Con referencia a la entrega de tapones, que es el medio probatorio 5.8, la Ley 25988, modificada por la Ley 27029, señala, como ya he manifestado, que solamente el empleador está obligado a almacenar la documentación con 5 años de anterioridad. No obstante, sin perjuicio de ello, cabe señalar de que el demandante habría estado protegido conforme a nuestro medio probatorio 1.d, asimismo con el medio probatorio 1.e, en el cual se señalan las actividades que realizaba el demandante. Asimismo, en atención al medio probatorio 5.9, que es el listado de insumos tóxicos, cabe señalar de que la empresa, si bien es cierto no cuenta con esta información, cabe señalar de que el demandante, de haber estado expuesto a insumos tóxicos, estuvo protegido conforme nuestro medio probatorio señalado en el medio probatorio 1.d. Respecto de la historia clínica del actor, que es el medio probatorio 5.10, cabe señalar de que resulta innecesario toda vez de que el demandante ya ha hecho entrega a vuestra judicatura de la historia clínica del actor, así como de los exámenes médicos que se ha realizado. Y finalmente, bueno, eso serían todos, con atención de que el medio probatorio que hace referencia a la entrega de la carta de renuncia ha sido desestimado. A ver, quiero entender que las oposiciones respecto a los
a las exhibiciones señaladas en el 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, sostiene que no tendrían esa información en líneas generales. En resumen. No obstante, estamos presentando una documentación que pueda para coadyuvar con el... Ya, pero el argumento central es que no cuentan con esa información. ¿Sí? Para dejar claro el tema, para evitarnos estar esto. Traslado de la absolución a la parte de... Señor magistrado, paso a absolver la oposición planteada por mi contraparte. En el medio probatorio B4 hemos solicitado el certificado de identificación genérica por riesgo en base al fundamento siguiente. No me va a permitir mentir mi parte de la parte demandada. Cuando nosotros tenemos este certificado, el certificado es claro y específico. Menciona que cualquier trabajador laborando en CIDER está expuesto a polvos, gases y ruido. ¿Esto qué denotaría? Efectivamente, lo que se busca en uno de los puntos controvertidos que su despacho ha merituado, el nexo de causalidad. Porque ese certificado lo entregan algunos trabajadores y mi contraparte lo sabe, porque en algunos procesos los hemos presentado y también lo conoce. La empresa reconoce efectivamente que el trabajador ha laborado en ruido y presentando efectivamente un anexo 1D, pero ese anexo 1D no acredita absolutamente nada que ha entregado los implementos de seguridad, porque es entregado a forma unilateral el 5 de diciembre del 2014. Hemos solicitado el procedimiento escrito de trabajo seguro para ver la relación, cómo se ha desenvuelto el trabajador dentro de estos tiempos transcurridos dentro de CIDER Perú, que es muy importante, es un medio probatorio que lo tiene la empresa, es para demostrar el nexo de causalidad. Todos estos medios probatorios, como el perfil ocupacional, que tienen el mismo fundamento para ver en qué se ha expuesto el trabajador, se ha expuesto de ruidos, a gases, dónde ha laborado. Hemos presentado el registro de monitoreo que debería tener la empresa y el registro de monitoreo ocupacional, tanto como el ruido. Todo esto se evidencia, y lo voy a hacer de manera conjunta a absolver la oposición, a la prueba dinámica, que es la mejor carga a probar. El trabajador, cuando sale del trabajo, termina la relación laboral, no tiene ningún medio probatorio, le entregan su carta, su mutuo de disenso, sus beneficios sociales, etcétera. Todos estos medios probatorios los tiene la empresa, en cierto sentido, y los puede presentar para poder quedar evidenciado el nexo de causalidad. Solicito que se tenga presente. Hemos pedido la constancia de entrega de tapones de oídos y máscaras respiradoras. La empresa trata de presentar un certificado donde dice unilateralmente haberle entregado los implementos de seguridad. Hemos presentado también la exhibición de los listados de insumos tóxicos y gases para ver en qué se encontraba el trabajador, al amparo del artículo 33, inciso 3 del reglamento de la ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Hemos presentado también la exhibición de la historia clínica, porque la empresa contrata un seguro complementario de trabajo de riesgo, como es el RIMA, como es el SUELAP, y pasan unos exámenes médicos mensuales, anuales, y deberían traerlo, porque si el perito realmente quisiera saber una opinión más concreta, pediría esa historia clínica, pediría esa exhibición, pediría esos exámenes médicos, pues no lo hace. La empresa los tiene y no los presenta. Hemos pedido las fotos, los cuales se han presentado, y además de eso, mi contraparte toma una ley, la 2709, que fue modificada, que nace de un decreto ley 25988, acerca y manifiesta que todos estos instrumentales o todos estos documentos los ha debido tener a partir de 5 años. El señor trabajador ha salido en el año 2012, la demanda fue presentada en el año 2014. No han pasado los 5 años, los documentos los debe de tener. Muy aparte de eso, la misma empresa tiene un reglamento interno. Dentro de su reglamento interno, tiene la obligación de llevar el conteo de los tapones de oído o cualquier implemento de seguridad, porque si no, le hacen un descuento. Eso se encuentra en el artículo 25, 42, 43 y 44 y 56, de llevar el conteo de los implementos de seguridad, que es una obligación de la parte demandada por su reglamento interno. Y ya para finalizar, esta ley que menciona mi contraparte es una ley la ley de racionalización del sistema tributario nacional y eliminación del privilegio de sobrecostos, que si usted revisa de dónde viene la ley, que un decreto de ley habla sobre el impuesto que se le debe cobrar a los hoteles y restaurantes. No habla básicamente sobre la ley de cumplimiento de obligaciones contractuales, porque la ley 27029 solamente da 2 artículos, y si usted lee literalmente la ley, dice, de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior. Lo que se encuentra en el artículo anterior se encuentra en el decreto ley, no en la misma ley.
y habla sobre el reciclaje de la actividad empresarial. ¿Qué es una actividad empresarial? Es cualquier actividad dedicada a generar un beneficio a la empresa, como los correos electrónicos, los mails, presentar algún documento, poderes, etcétera. Con esto doy por concluido la absolución por la oposición. Gracias. Bien, el juzgado, resolviendo las oposiciones formuladas, va a declarar infundadas las mismas en atención al argumento central esbozado por esta parte de no contar, fundada la oposición en atención al argumento central respecto a que no tendría esta información. Para el juzgado, considera que es innecesario requerir la exhibición cuando la propia entidad está sosteniendo que no tiene esa información. Sin embargo, este hecho va a ser valorado conjuntamente con los demás medios probatorios al momento de compulsarse en forma conjunta y razonada a todos los medios probatorios al momento de emitir la sentencia correspondiente. Bien, con esto hemos concluido la etapa de la admisión de medios probatorios. Corresponde pasar a la etapa de la actuación de las pruebas. Vamos en primer término a actuar el informe del médico especialista. Antes, la declaración de parte vamos a actuar, ¿ya? Póngase de pie. ¿Juran por Dios responder con la verdad a lo que se les pregunte? Sí, juro. Sí, juro. Bien. Puede formular las preguntas que estime pertinente el abogado del demandante al demandante. Señor magistrado, ¿le puedo jalar otro micrófono para no perder la inmediación? Señor Alvarado, le voy a hacer un par de preguntas. Por favor, quiero que me responda. ¿Correcto? Señor Alvarado, dígame, por favor, ¿qué puestos usted desarrolló dentro de Cider Perú? En un inicio fui auxiliar de metalografía, después fui analista de metalografía. Continúe. Siga. Como analista de metalografía y después postulé al cargo de supervisor. En víspera ya de las privatizaciones, entonces como la labor que desempeñaba como analista de metalografía abarcaba también inspección de ultrasonido en planta. Y después, como le digo, repito, perdón, con la privatización, el recién inicio de privatización, entonces nos dijeron que teníamos que ser funcionales. Entonces, señor Alvarado, coménteme un día normal dentro de Cider Perú, desde que usted estaba a las 8 de la mañana a la hora que salía. ¿Qué era lo que hacía? ¿Cómo era el ambiente? Descríbanos, por favor. Bueno, llegábamos a cambiarse de la ropa. Bueno, antes la ropa, de vez en cuando, a veces la ropa de mala calidad se rompía. Y cuando íbamos a la planta de largos, cuando laminaban barras, que era donde el ruido era intenso, en un inicio cuando todavía no entraban la nueva yardao que es ahora, entonces solamente a veces teníamos del casco y teníamos que ponernos guay para los oídos, porque no había tampones, no daban. Y si habían eran escasos, solamente algunas personas de repente lo usaban, ¿no? Señor Alvarado, ¿el sonido que usted manifiesta era constante, intermediario, continuo? ¿Cómo era? Descríbanos, por favor. El ruido era continuo. ¿El área era abierta o cerrada? El área era cerrada. El área es cerrada. ¿Usted exigía a la empresa los tapones de oído, los implementos de seguridad? Se exigía todo eso, pero como le repito, ¿no? En un inicio no había no había mucho interés en la seguridad, podríamos decir así, ¿no? Señor magistrado, la empresa presentó algunas fotos, se las puedo mostrar para que diga exactamente.
En las fotos que ha mencionado, que ha presentado la empresa, ¿nos podría usted evidenciar de dónde venían los sonidos? Ya acá está la máquina de tracción de 100 toneladas, esa era la que hacía más ruido. Y había, bueno, esta es una máquina nueva, esta es una máquina de doblado, que no, el ruido es casi muy de menos intensidad, pero la que ocasionaba más ruido es esta de 100 toneladas. ¿Qué hacía esa máquina? Hacía ensayo de tracción a las barras a partir de media o 3/4, 1 pulgada, hasta 2 pulgadas hacía. Y el ruido al fracturarla, para fracturar las barras, producía un ruido que estremecía el ¿A edificio. cuánta distancia usted se encontraba de esa máquina? A esa máquina nos poníamos a 1 metro de distancia casi, porque teníamos que ver en cuántos kilogramos fuerza rompía fracturaba. ¿Cuántos años usted trabajó ahí? He trabajado como 10 años, ¿El área era cerrada o abierta? era cerrado. Esa área. Sí, sí. Correcto. ¿Existía algún otro agente dentro de su relación laboral, polvo, gases, que usted se encontraba inmerso? Claro, como le repito, como yo trabajaba, también nos enviaron a la planta de no plano de hacer ultrasonido y trabajamos en la planta enderezadora de barras. Ese sí, el ruido es las 8 horas. El ruido y polvo porque caray, salía uno negro, salía de ahí, de esa empresa. Y como le repito, como dice, nos poníamos wipe a los oídos. Ya después cuando ha entrado Yardao, recién los implementos se preocuparon más en los implementos de seguridad como casco, orejeras, todo eso, pero en un inicio no ha sido así. ¿A qué se refiere en un inicio? ¿Cuánto tiempo? O sea que cuando era estatal la empresa y cuando entraron los primeros dueños ¿cómo se llama? Los nuevos administradores, que tampoco muy poca importancia a la seguridad le dieron. ¿Cuál sería ese tiempo? Sería Años. unos 10, 15 años. ¿Alguna otra pregunta? 10, 15 años de que no le dieron importancia. No le dieron importancia, así es. Y si daba, y como le repito, ¿no? Si daban de vez en cuando tampones, pero unos tampones que se salían y se perdían, ¿no? Correcto. Ninguna otra pregunta, señor magistrado. ¿Alguna pregunta desea hacer el abogado de la parte de Sí, nada? señor magistrado. Puede formular. Señor Alvarado, ¿usted qué edad tiene? Tengo 64 años. Al micro, señor, acérquese. 64 años, doctor. ¿Hace cuánto tiempo, cuántos años que usted comienza a tener dificultades para oír? Yo hará unos 5 años, 5 o 6 años, Haciendo un cálculo mental, cuando tenía 59 años, tal vez. por supuesto, más o menos. Ok. Una pregunta. ¿Qué enfermedad es la que usted adolece? ¿Cómo? ¿Qué enfermedad es la que usted tiene? Ahorita, yo lo que tengo es solamente este problema del oído. Y aparte, ahorita, tengo un cáncer al estómago. ¿Podría especificarme la enfermedad que tiene al oído? Se llama hipoacusia. Hipoacusia. Señor magistrado, pregunta, objeción. No sé, ¿me permite? Lo que pasa es que No se admite la objeción. lo que pasa es que en la demanda, si se da cuenta, el demandante interpone la demanda por trauma acústico y ahora señala que tiene hipoacusia. Son dos enfermedades completamente distintas, por eso me gustaría saber qué enfermedad tiene. Ya le respondí, doctor. Hipoacusia. ¿Usted jamás ha recibido instrumento de seguridad? En toda la actividad que estuvo laborando en Circo. Como le repito, en un inicio no nos daban cuando todavía la empresa era estatal y cuando pasaron los otros dueños tampoco. Se ha venido a dar importancia a la seguridad cuando recién han venido Yardao, que ahí sí daban orejeras, daban para los gases, para el humo, para todo eso, ¿no? ¿A partir de qué año aproximadamente es que le comienzan a dar mi instrumento de seguridad? Cuando entra Yardao, que ha sido qué año, pues ahorita no tengo, pero con los Tal vez un año especulativo. Aproximadamente. ¿cuánto ha sido? Pues en el 2008, 2005 más o menos, 2005, sí. 2005. Y finalmente, ¿usted trabaja en una área con un ruido constante? Sí, por supuesto, en la planta enderezadora de barras. Eso es todo, señor magistrado. Usted ha señalado que esa máquina que le ha mostrado en la fotografía
¿Ese es el área donde usted prestaba servicios? Sí, también, doctor, sí. También, ¿qué quiere decir también? Ahí es que, como le repito, nos hicieron multifuncionales. Manejábamos las máquinas de tracción, hacíamos ensayos, teníamos que reportar esos ensayos y ahí nos turnaban y íbamos a la planta a hacer ultrasonido a las barras de molino. En esa área donde está este equipo que le mostró su abogado, ¿en qué periodo laboró? Ahí he trabajado como alrededor de más o menos 15 años más o menos. ¿De cuándo a cuándo? Ha sido del 90 más o menos, 90 hasta el 2005, porque ya sí más o menos 2008. Dígame, ¿en el año 90 existían esas máquinas ahí en ese lugar? Sí, existía. Justamente esas máquinas, que la de 100 toneladas de tracción, esa es la más antigua. Y la máquina de doblado que está ahí, esa es nueva. Esa ya es nueva. Había otras máquinas de tracción que también eran antiguas, que ahí se hacían los ensayos. Bien. Vamos a disponer que ingrese el médico. ¿Cómo se llama? Fermín Ruiz. Al señor Fermín Ruiz. Pase adelante. Indique su nombre completo, su DNI y su domicilio. Buenas tardes, mi nombre es Fermín Paul Ruiz Gutiérrez, DNI 2011-4607, mi domicilio es pasaje Parque Jacarandá 130, departamento 103, en Surco, Lima. Usted ha sido citado como perito de la parte demandada en este proceso. Es correcto. Acá está el juramento, ¿ya? ¿Jura por Dios responder con la verdad a los hechos sobre los cuales tenga que referirse? Sí, sí, juro. Bien. Puede iniciar las preguntas que estime pertinentes. Muchas gracias, magistrado. Doctor Fermín, buenas tardes. Buenas tardes. Del primer informe pericial, del primer informe médico que se le presentó, ¿a qué conclusión llegó? El informe médico consta de 3 informes provenientes de exámenes ocupacionales. El primero, cronológicamente, es del año 2011, 2012 y 2013. Sí, del 11, 12, 13. Los 2 exámenes, de tanto el primero como el tercer examen, el diagnóstico es de que la persona no tiene ningún diagnóstico biológico anormal. Se determina como una curva normal, como dentro de los límites normales. Y el segundo, el diagnóstico es trauma acústico bilateral leve. Entonces, cuando uno hace una correlación de hechos cronológicamente hablando, y teniendo la salvedad de que los daños auditivos por ruido no se revierten, o sea, no regresan a la normalidad, entonces determinamos de que el daño acústico encontrado en el segundo informe podría corresponder a un traumatismo acústico, en donde la persona se haya expuesto a una alta intensidad de sonido por muy poco tiempo, y eso hace que la persona puede perder no permanentemente sino temporalmente la audición o el nivel auditivo, y eso hace de que haya bajado y después haya revertido esta situación.
¿Podría ejemplificarnos a qué se refiere cuando señala un trauma acústico? ¿Qué es lo que señalaría solamente su segundo informe médico del año 2012? Los traumatismos acústicos que debería corresponder sería una exposición a una alta intensidad de sonido, una explosión, que pues el paso muy cerca de un motor a reacción, como un avión. Situaciones así que más podrían configurar un accidente que una enfermedad. Entonces sería correcto decir de que el trauma acústico es tanto así como una exposición a un ruido de un solo momento, el cual es reversible en un cierto momento. O sea, yo llego a esa conclusión por la consecución de exámenes. Ujú. Porque si fuera un trauma acústico derivado de una enfermedad, el siguiente examen Ujú. no podría ser normal, Claro. porque no podría revertir este daño. El trauma acústico no es hipoacusia neurosensorial bilateral. Lo que pasa es de que el trauma acústico puede ser neurosensorial y bilateral, pero bueno, eso no lo consigna el diagnóstico, no hay la evidencia del audiograma para corroborarlo, pero lo que más llama la atención es de que la persona en su tercer examen regresa a la normalidad dentro de la evaluación audiométrica. ¿La hipoacusia neurosensorial bilateral es reversible? No. No es reversible. A ver, la hipoacusia neurosensorial bilateral Inducida por ruido. inducida por el ruido, no es No reversible. es reversible. No. Ahora bien, respecto del segundo informe médico que le hicimos, que le adjuntamos, Sí. ¿a qué conclusión llegó usted? A la misma conclusión que llega el doctor que examina al trabajador en el centro. Lo que hace es de que para determinar una hipoacusia inducida por ruido tiene que concurrir 4 características. Que sea bilateral, simétrica, pero sobre todo que tenga una disminución en la frecuencia 4000 con una recuperación en la frecuencia de 8000. En la curva que se adjunta como evidencia se nota solo una disminución en la curva de 8000. Y que obviamente como diagnóstico es una hipoacusia bilateral a tonos finos, se llama, o una disminución de tonos finos, porque es lo último en la escala del examen que disminuye. Esto llevándolo a un diagnóstico probable, yo no podría determinar ese diagnóstico como una situación certera, sino tendremos que examinar a la persona. Podría ser derivado de la presbiacusia, que es una hipoacusia inducida por la edad, ¿no? Una persona de 64 años podría tener Probablemente sí. ¿A partir de qué edad se comienza a manifestar la presbiacusia? La presbiacusia, lo que la bibliografía dice es a partir de los 42, 45 años. Pero es una situación como uno no la siente, no se va a examinar. Entonces, se supone que sí hay una disminución muchísimo más importante a partir de los 55 años de edad. Y finalmente, ¿la hipoacusia a tonos finos es inducida por ruido? No. Eso es todo, señor magistrado. ¿Alguna pregunta del abogado de la parte demandante? Sí. Voy a formularla. Sí. Señor Fermín, Buenas tardes. ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué es una enfermedad? ¿Cómo usted detecta una enfermedad ocupacional? Es una enfermedad relacionada al trabajo. ¿Qué se necesita para que sea ocupacional? Por ejemplo, usted que es un médico ocupacional, Claro que sí. ¿cómo determina que esa enfermedad deviene del trabajo? Porque deben de que concluir características propias. Por ejemplo, que en el lugar de trabajo haya el peligro para el cual uno está estudiando. Que sea aprobado el nexo suficiente como para poder o sea, el nexo suficiente de exposición. Segundo, que exista las características suficientes de la enfermedad para poder ligar esa enfermedad al peligro. Y tercero, excluir todas las condiciones extralaborales que puedan determinar también esa misma patología, Correcto. esa misma enfermedad. Correcto. Cuando la empresa le entrega el examen médico de Suiza Lab a usted, ¿usted qué es lo que hace? Lo primero, determino de que los diagnósticos o la correlación de estos
se ajusten a las características propias de una enfermedad ocupacional. Correcto. Ahora, volviendo al caso concreto, ¿usted sabe en qué labora el trabajador? No. ¿Usted sabe qué es Cider Perú? Cider Perú, sí, es una empresa metalúrgica. ¿Usted ha trabajado en Cider Perú? No. Y si usted no sabe en este caso concreto el peligro, ni los agentes externos, ni el nexo de causalidad, ¿cómo puede determinar que esta enfermedad no es ocupacional? El mismo argumento que usted ha mencionado. Por las características propias de los diagnósticos de la enfermedad. Sí, pero como usted dice que son 3 puntos importantes. A ver, Así vuelvo a es. repetir. Vuelva a repetir, si me puede volver a repetir los 3 puntos, por favor, que son... Que haya un peligro y el nexo de exposición, que la enfermedad tenga las características propias de la enfermedad por la cual uno está ligando a ese peligro y descartar cualquier exposición extralaboral. Correcto. En el caso en concreto, ahora, ¿usted sabe dónde labora el trabajador? No, ¿Usted sabe el peligro que ha estado expuesto el trabajador? no. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. Si usted no tiene los 3 factores que usted menciona, ¿cómo Es que puede decir? solamente descartando un factor, uno puede concluir que la enfermedad no es ocupacional, sobre todo el segundo factor, porque el segundo factor determina las características propias de una enfermedad laboral o no. O sea, si usted me muestra una hipoacusia que no cumple con todas las características ligadas al ruido, es cualquier otra cosa, no es con una exposición laboral al Según ruido. las resoluciones ministeriales, las 358 y la 260 que usted ha mencionado, las mismas resoluciones mencionan que tiene que tener usted en cuenta como médico profesional los efectos no auditivos. Perdón, doctor. Las mismas resoluciones ministeriales, los efectos no auditivos. O sea, ¿en qué estado expuesto el trabajador? ¿Cómo los efectos no auditivos? No lo ¿En entiendo. qué estado expuesto el trabajador para hacer a ver, Lo que usted se está refiriendo es a aquellos peligros no acústicos. efectivamente, Ah, sí. ¿los ha tomado en cuenta? No, ¿Por qué no los ha tomado en cuenta en este caso para hacer su conclusión? porque la conclusión determina, o sea, para que yo llegue a la conclusión determino de que las características propias de la enfermedad no tienen las características de una enfermedad ocupacional, ni por exposición al ruido, ni por otro tipo de causas. Correcto. Cambiando de pregunta, entonces. En este sentido, ¿sirve mucho tener en cuenta un monitoreo ocupacional, un monitoreo del ruido? Sí. ¿En qué? Para un programa de vigilancia médica. De vigilancia médica. ¿Eso lo tiene la empresa? ¿Lo tiene la empresa? Debería de tenerlo, es un mandato de la ley. Correcto. ¿Me podría hablar acerca de las resoluciones ministeriales y el límite de exposición al ruido? ¿Cómo Para no? que una persona pueda sufrir un daño. Claro, el ruido es un peligro que no necesariamente por su sola presencia es un peligro o es un riesgo. Lo que nosotros medimos para un riesgo elevado es no solamente la intensidad del sonido, o sea, el volumen que tenga sino el tiempo que ha estado expuesto el trabajador. Entonces, para 8 horas laborales, que se supone que es legalmente las horas laborales de este mismo, uno debería estar expuesto a 85 decibeles como máximo, para no... ¿Qué son 85 decibeles, disculpe? Una licuadora fuerte, un claxon a bocina, O sea, una bocina de aire. Una persona que esté trabajando más de 8 horas a 85 decibeles puede tener un efecto ya, Tiene mayor riesgo de presentar una enfermedad auditiva. correcto, y a partir de 90 decibeles, ¿cuántas horas puede laborar un trabajador? Hasta 4 decibeles. Hasta 4 horas, perdón. Hasta 4 horas. Exacto. Correcto. Con un límite de exposición, ¿a cuánto es el límite máximo que puede llegar a laborar? No, ese es el límite máximo. No, el Sí. límite, ¿los 115 será? Lo que pasa es que a nivel de 115 decibeles, el horario que los 2 minutos, ya, y comienza el trauma acústico, o sea, el traumatismo, el daño por sí solo. Correcto. O sea, no hace falta tiempo. ¿Qué es un 115 decibeles? Ejemplo. Es un motor a reacción, a un avión a reacción. Una bomba. Y en ambientes cerrados, ¿esto es peor? Exactamente, porque hay una reverberancia del sonido. O sea, si yo produzco sonido 85 decibeles acá, los 85 salen hacia las paredes y regresan. Eso se llama eco.
la reverberancia. Entonces se suma esta fuente más la reverberancia de la sala. Correcto. Es por eso que es más perjudicial una... Uno de sus puntos de la conclusión del informe pericial, usted manifiesta que los exámenes médicos deben ser validados por un conjunto de pruebas. ¿Qué lo hace pensar que el examen médico presentado por la Suiza Lab no ha cumplido esos protocolos ministeriales? No los yo lo pongo ahí por una situación de conocimiento de la sala. Yo no estoy ni objetando ni favoreciendo el informe de ese colega. Yo no estoy diciendo de que Suiza Lab haya hecho mal su trabajo. Correcto. O sea que no desacredita el diagnóstico de trauma acústico. No. ¿Cómo puede adquirir un trabajador el trauma acústico? Por eso le digo, o sea, el traumatismo es una situación de daño de muy poco tiempo, ¿ya? A una fuerte intensidad de sonido. Pero como accidente, o sea, lo que debería haber sucedido es, ¿cómo le puedo? El criterio de inmediatez, así se llama. O sea, tiene que ser muy pegado, o sea, la pérdida auditiva tiene que ser muy pegada al hecho con el cual el trabajador se ha expuesto. Le podría hacer una pregunta en el caso concreto. ¿Usted sabe en qué ha trabajado en qué ha laborado el trabajador en esos 20 años? No. No podría ser la pregunta. ¿Usted tiene alguna especialidad en el sistema auditivo? No. ¿No? ¿Y cómo puede leer estas audiogramas? ¿Cómo puede Porque determinar? como parte de mi entrenamiento como médico ocupacional, nosotros nos entrenamos para determinar cuáles son los diagnósticos diagnósticos del sistema auditivo que pertenezcan a la salud laboral. Cuando hay un problema como médico ocupacional, ¿usted lo evalúa o lo manda a un otorrino? Tiene que ser un otorrino. Pero si usted dice que sabe, tiene ese conocimiento. No, doctor. O sea, yo no diagnostico ninguna dolencia del aparato auditivo. Para eso están los otorrinos. Lo que yo hago es determinar si el diagnóstico del otorrino se relaciona a su actividad laboral para poder determinar, porque no es diagnóstico, es determinar que la dolencia que tenga el trabajador es una enfermedad. Ya para concluir, ¿a usted le hubiera servido mucho las historias clínicas? No, porque se supone que de la parte de la historia clínica que yo podría haber tenido mayor cantidad de uso es el audiograma. Pero la historia clínica no, porque se supone que con el informe del colega es derivado de una historia clínica. ¿Y los audiogramas se los facilitó la empresa? No. ¿Usted los pidió? No. ¿Por qué? Porque los diagnósticos que dice el colega son normales. Pero, a ver, si me permite, esta pregunta es, si usted es médico ocupacional y tiene experiencia y me dice que cualquier empresa tiene guardado esta información... Yo no sé si lo tenga guardado. No, pero es por mandato legal. Entiendo que sí, pero no... ¿Por qué, no según una conclusión y una pericia ocupacional, no solicitó a la empresa para ver si el trabajador venía ya hace tiempo con porque esta enfermedad? lo que me indica la empresa al momento de tener lo que me dan las hojas estas es determinar si eso configura una enfermedad ocupacional o no. En base a lo que usted tiene nada más. Solamente en base a eso. Usted ya ha sido reiteradas veces citado en el juzgado ya muchas correcto. veces. ¿Por qué no lo hace si siempre se lo pido? ¿Y por qué no lo muestra usted? Porque no lo tengo en realidad. Y yo tampoco lo puedo pedir. Y porque no es parte del contrato que yo tengo con esa empresa. Con esa empresa. ¿Y cuál es la parte del contrato? Que yo determine, bajo mi criterio médico ocupacional, si corresponde o no corresponde de ese expediente una enfermedad ocupacional o no. Para concluir, ¿este examen médico se lo entregan a usted y usted tiene que ir a un laboratorio a hacer un análisis? No, doctor. Entonces, el análisis ya está hecho. O sea, esos son informes médicos de un análisis hecho anteriormente al trabajador. Yo con esos informes, yo me baso en esos informes, en los resultados de esos informes para determinar si esa enfermedad que ustedes están presentando es una enfermedad ligada a la labor. ¿qué grado de certeza podría tener el informe médico solamente con una prueba nada más? No le entiendo. En base a una hoja, solamente con un informe médico, ¿qué grado de certeza podría tener usted con la experiencia que usted tiene?
si qué grado de fiabilidad tiene ese informe médico con Claro, respecto si- a la historia médica. Claro, si tuviera usted más audiometrías o tuviera mucho... No. O sea, lo que usted me está preguntando es si yo confío en ese informe médico como Se le informe. vuelvo a preguntar, Está firmado por un colega mío. se le vuelvo a preguntar, ¿qué grado de certeza tiene? O sea, si usted tendría, vamos por ejemplo, le doy más audiometrías a usted y solamente le doy, ¿cuál usted preferiría? ¿Un informe médico? ¿O yo que le proporcionaría a usted más audiometrías de toda la relación laboral del trabajador? ¿Usted como médico ocupacional qué contestaría? Como médico ocupacional contestaría que si bien es informe médicos o historias médicas, cuanto más historias tenga yo del pasado, sería mucho mejor para la conclusión que yo tenga. Gracias, señor Fermín. De nada, doctor. A ver, usted ha señalado, en base a su evaluación, que habían 3 elementos para poder determinar si el diagnóstico estaba ligado a una enfermedad Es correcto. ocupacional, ¿no? Sí. Y usted, frente a las preguntas que le he hecho, ha sostenido que para usted le ha bastado el segundo elemento que usted ha referido. Así es. ¿Puede repetirnos, por favor? El primer elemento es que se tenga el peligro. El peligro es la presencia del ruido o de algún otro elemento. Y que haya tenido una comprobación de la exposición, o sea, que el trabajador realmente se haya expuesto. Esa parte, con lo que entregan, con la evidencia que se entrega, no se tiene. Y eso se consigna en el informe. La segunda parte es determinar si las características de la enfermedad se puede con esas características asociar a una enfermedad ocupacional. Y ahí sí se tiene la suficiente evidencia como para decir no hay una enfermedad ocupacional dentro del todo lo presentado por el demandante. Y la tercera es... ¿Cuáles serían esas características para mostrarnos que sí habría evidencias de una enfermedad profesional? Son 4 características. La primera tiene que ser bilateral. La segunda tiene que ser simétrica, o sea, las 2 curvas de la audición tienen que ser muy parecidas. La tercera tiene que ser neurosensorial el daño, o sea, no conductivo, no asociado a algo que puede estar entre el aire y el tímpano y ese tipo de situaciones. Y la cuarta es la presencia de una muesca, que es una disminución en 4.000 decibel, en 4.000 Hz, con una recuperación en 8.000 Hz. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros evidenciamos esos audiogramas que son producto de las audiometrías, nosotros vemos cuál podría corresponder a una enfermedad relacionada al ruido o una enfermedad ocupacional y cuál no podría suceder. En el caso de los 2 exámenes, hay 2, ¿no es cierto? Un primero y un segundo. Así es. ¿Podría relacionarnos respecto a cada una de estas características? Claro, lo que pasa es de que mucho más nos ayuda el segundo examen porque ahí está la presencia de los audiogramas. Ya. Entonces, en el audiograma hay las 3 de las 4 características, porque es un audiograma que se presenta, que hay una disminución es una disminución bilateral, es una disminución simétrica, porque los 2 más o menos bajan de igual manera. La neurosensorial también se da porque se ve que hay neurosensorial, pero el gran problema es de que no presenta la muesca. O sea, la disminución cuando usted ve es una disminución que va normal. Normal es todo lo que sea por menos de 25 decibeles. Viene normal y cae en 8.000. Esa caída, si uno la relaciona con el sonido, debería no ser en 8.000, sino en 4.000. Y cae en 4.000 y se recupera en 8.000, cosa que no sucede en estos audiogramas. Esa es la característica esencial, infaltable en una enfermedad de hipoacusia. Cualquiera de las 4 características, si no suceden en las 4 características, no es una enfermedad acústica. ¿Tiene que reunirse copulativamente los 4? O sea, conjuntamente los 4. Sí. ¿La ausencia de uno determina la ausencia de la enfermedad ocupacional? Sí. La enfermedad relacionada al ruido. ¿Esto está normado? Sí, otro. ¿En qué disposición? ¿Recuerda usted? No sé si está en la 312-2008.
que es el protocolo de exámenes médicos, o en la lista de enfermedades, que es la 480-2008, que los dos son del Ministerio de Trabajo, son resoluciones ministeriales que mencionan ahí que son las 4 características. Y no solamente es como una norma, que es como es la norma peruana, sino en todas la bibliografía o evidencia científica se tiene que concurrir esas 4 características. O sea, para usted, independientemente, si a usted le comprueban que el señor ha laborado en un ambiente de ruido intenso, si no se da en el audiograma esa bajada en los 4.000 decibeles y subir en los los 8.000, no habría la enfermedad, no habría la relación del ruido, pese a que este ruido es intenso en el ambiente referido. Así es, correcto, doctor. ¿Es posible eso? Sí. Fisiológicamente, que una persona no pueda tener la enfermedad si desarrolla sus labores en un ambiente así? Sí, doctor. ¿Es posible? Es posible. Es posible porque, aparte de todas las características que ya hemos comentado en antes, hay una susceptibilidad individual, que hay personas que se exponen a alta cantidad de ruido por un determinado tiempo mucho más alto que el normal, y no desarrollan enfermedad auditiva. Bien, hemos concluido con la declaración del perito. Vamos a pasar. Las demás pruebas son pruebas documentales. En todo caso, si desean realizar la oralización, pueden hacerlo conjuntamente con los alegatos finales. Tiene el uso de la palabra el abogado de la parte de mandato. Señor magistrado, paso a merituar mis alegatos finales. Si bien es cierto, voy a pasar a esbozar la prueba que es el examen médico. El examen médico tiene la siguiente característica. Bien claro lo ha mencionado el señor Fermín Ruiz, de la siguiente manera: que él no está desacreditando la conclusión de la enfermedad. Lo que él está manifestando es que efectivamente existe la enfermedad de trauma acústico. Sus conclusiones son una opinión en base a un condicionante, más no una aseveración. Cuando le hice la pregunta directa, ¿qué prefiere usted? ¿Las audiometrías o las historias clínicas? Un examen médico. Se prefiere las audiometrías. Él está sacando en base a una conclusión, un modo concluyente, a partir de un hecho, no a partir de diferentes hechos. Para llegar a una conclusión, y lo dice la Real Academia de la Lengua Española, y diferentes, una conclusión es la suma de hechos. El doctor prefirió la suma de hechos. ¿La suma de qué? La suma de diferentes. Es más, dentro de su informe pericial, él menciona lo siguiente: que el trabajador, para pasar un examen médico, necesita tener un descanso auditivo, pasar una audiometría, y luego de eso pasar otra audiometría, y una semana más pasar otra audiometría. Y no lo dice él, lo dicen las resoluciones ministeriales 358 y las 260. Efectivamente, ¿por qué la empresa no proporcionó las diferentes audiometrías al trabajador? Ahora, hay una contradicción. Se dice que es claro, para que una enfermedad ocupacional tenga relación con el trabajo, tiene que ser realmente tener las siguientes características, ¿no? Tener la relación donde labora el trabajador, a qué límite de exposición está vinculada al ruido, el nexo de causalidad, y de repente, si ajenamente o fuera del trabajo ha tenido una exposición, ¿correcto? No se ha demostrado en ningún momento, pese a que el señor Fermín no es la primera vez que viene al juzgado, ya viene diferentes veces. ¿Por qué no, para contribuir al juzgado, no le pide las historias clínicas? Siempre lo pido, siempre lo digo, siempre lo menciono, y no se hace. Es necesario llevar una hoja y decir a un laboratorio y mencionar: no puedo, no tiene, porque efectivamente, si a mí me dan una hoja, efectivamente no puedo averiguar nada. Un peritaje, ¿cómo se hace un peritaje? Según el Código Procesal Civil, un peritaje se necesita de una prueba concluyente para poder rebatirla. Yo tengo solamente el informe. No soy especializado en medicina. El doctor es especializado, tiene una profesión. ¿Por qué no contribuye el juzgado pidiendo la historia clínica? Es una vertiente, es una pregunta, es un interrogante. No es la primera vez que viene acá. Ahora, nosotros hemos solicitado fehacientemente una indemnización por daños y perjuicios, y esta que debe venir en un daño a la persona, un daño moral y un lucro cesante y un daño emergente. Tenemos modalidad concluyente que el daño emergente, si bien el trabajador ha estado
no se ha demostrado ningún gasto, es ineludible si esta enfermedad viene a ser ocupacional, va a incurrir en gastos. La cuarta sala laboral ya se pronunció que cuando se acredite una enfermedad ocupacional van a existir diferentes tipos de gastos. El lucro cesante lo estamos señalando de manera expresa en la siguiente manera, que se debe liquidarse los intereses legales a partir del conocimiento de la enfermedad, no a partir de esta cuando se piensa haber presentado la demanda, y lo colocamos como lucro cesante y lo presentamos al iniciar la demanda. Además, el año emergente lo puede relacionar una vez más con el protocolo y las resoluciones ministeriales, la 36098 y la 258-2001, que son los efectos no auditivos. El señor tiene en estos momentos un trauma acústico. La misma norma menciona que existen traumas no auditivos, como la taquicardia, el factor condicionante a la hipertensión arterial, la mayor propensión, posible sufrimiento, etcétera. Lo dice la norma, ¿correcto? Y a manera de finalizar y darle un poco más de conocimiento a su despacho, los exámenes médicos que hemos presentado cumplen todas las resoluciones ministeriales. Si bien es cierto, y no lo voy a poder negar, dentro de las audiometrías también existen errores. El señor tiene un examen médico de trauma acústico, es lo que se está pidiendo dentro de la demanda. El doctor Ruiz opina sobre una verdad de un documento como si el trabajador fuera cualquier persona que venga a su consultorio, ¿correcto? No se está centralizando en este hecho concreto que estamos señalando en su despacho, que a modo de concluir, usted, señor magistrado, sabe que el trabajador ha laborado dentro de CIER Perú, sabe qué funciones ha cumplido y sabe dónde se ha expuesto el trabajador, porque ese conocimiento lo tiene usted, no lo tiene el perito. El perito solamente tiene la hoja que le entrega CIER Perú, como lo ha mencionado. El Tribunal Constitucional ha mencionado que para relacionar una enfermedad ocupacional son 3 puntos de vista: el tiempo laborado del ruido, cómo se ha desempeñado cómo se enseñaba el trabajador, y el nexo de causalidad para demostrarlo. Usted tiene el derecho para poder medituar en base a lo sustentado en este expediente, no el perito que solamente con una hoja que se le ha presentado la parte demandada. Con esto concluyo mis alegatos finales. Gracias. Tiene el uso de la palabra el abogado de la demandada. Gracias, señor magistrado. Preliminarmente quisiera dejar en claro de que existe contradicción entre el demandante y el abogado de la parte demandante, toda vez que el demandante, al momento que le formulé la pregunta qué enfermedad tenía, señaló que hipoacusia, y el abogado de la parte demandante señala que tiene trauma acústico. No obstante ello, o sin perjuicio de ello, como hemos demostrado a lo largo de la presente audiencia, está demostrado de que el demandante no tendría la enfermedad de hipoacusia neurosensorial inducida por ruido, más sí tendría la enfermedad, en todo caso, de trauma acústico, que, como bien ha señalado el especialista, sería tan simple como señalar de que si el día de mañana hay un ruido estridente como una bomba, como un ruido bastante fuerte, se perdería el sentido auditivo por un periodo determinado de tiempo, toda vez que luego se recuperaría. Ahora bien, la pregunta que deberíamos hacernos es si la parte si la parte demandante señala de que el ruido ha sido constante, bien podríamos señalar de que en este caso no se hace mención a ningún ruido estridente que haya ocasionado en un solo acto. Bajo esta premisa, bien podría señalarse de que el día de a cualquier persona que transita por la calle podría pasar y haber una explosión. Esa explosión es un trauma acústico. En este caso, no se ha demostrado de que en CIDER Perú, en este caso, haya existido este tipo de procedimientos. Más si lo que se señala o se señalaría es algún ruido que ha sido constante. Pero ello, como señalo, no es trauma acústico, que es lo que señala la parte demandante. Ahora bien, también cabe señalar de que el abogado, la parte demandante ha señalado que el señor tiene 64 años de edad y al momento de hacer los exámenes tenía 59 años. Como bien también se ha señalado al momento de que se ha expuesto, el sentido auditivo se pierde, comienza a sufrir falencias y dolencias a partir de los 40 años, donde produce un proceso degenerativo. En ese sentido, señor magistrado, cabe resaltar de que su segundo examen médico relacionado a hipoacusia a tonos finos sería relacionado básicamente a este problema. Siendo ello así, señor magistrado, toda vez que no se demuestra del extenso de los medios probatorios presentados por la parte demandante, de que el demandante habría estado expuesto, primero, a un ruido constante, y segundo, de que este ruido constante paradójicamente le produzca la enfermedad de trauma acústico, toda vez que el trauma acústico es solamente de un solo sonido, no de un ruido constante,
es que solicitamos se tenga bien, se declare infundada su demanda en todos sus extremos. Muchas gracias. El juzgado tiene por expresado los alegatos de las partes. Se va a reservar la emisión del fallo oral correspondiente. Comunica a las mismas que la sentencia será notificada el día 8 de mayo del año en curso a las 4:30 de la tarde. Quedan las partes notificadas con la fecha y hora señaladas para los efectos procesales correspondientes, con lo que concluye la presente audiencia.